¿Sabes qué es lo primero que hacen muchos hospitales cuando entra un paciente mayor de 50 años? No es examinarte, no es preguntarte cómo te sientes. Lo primero que hacen es revisar si tienes seguro médico privado o seguridad social. Ese momento, ese primer segundo en urgencias, ya está determinando el tipo de atención que vas a recibir. Y si nadie te ha dicho esto antes, es porque muy pocas personas dentro del sistema se atreven a decirlo en voz alta. Yo sí voy a decírtelo, porque llevo más de 20 años trabajando como médico clínico y he visto cosas que me han quitado el sueño. Me llamo Alejandro Gómez, soy médico especialista y este canal lo creé con un único propósito: ponerte del lado correcto de la información médica, porque el sistema de salud puede protegerte o puede aprovecharse de ti. Y la diferencia entre una cosa y la otra muchas veces es lo que tú sabes. Hoy vamos a hablar de 5 trampas, 5 situaciones concretas, documentadas, que ocurren todos los días en hospitales de este país y del mundo, y que afectan de manera desproporcionada a personas mayores de 50 años. No son teorías conspirativas, no son exageraciones, son realidades que yo he visto con mis propios ojos y que quiero que tú puedas identificar, anticipar y esquivar. Quédate hasta el final porque la quinta trampa es la más silenciosa y probablemente la más peligrosa de todas. Vamos con la primera trampa, el exceso de pruebas diagnósticas. Quiero que imagines una escena. Son las 2 de la tarde de un martes. Entra al servicio de urgencias una señora de 67 años. Se llama Rosa. Rosa tiene dolor en el pecho desde hace unas horas, un poco de mareo y está asustada. Su hija la acompaña. El médico de guardia la recibe, la evalúa en 5 minutos y le dice: «Vamos a hacerle unas pruebas para descartar». Esa frase, para descartar, es perfectamente legítima en medicina. El problema empieza cuando esas pruebas se multiplican sin un criterio clínico claro. Rosa termina pasando por electrocardiograma, análisis de sangre completo, radiografía de tórax, ecografía abdominal, TAC de tórax con contraste, resonancia magnética de columna y consultas con el cardiólogo, el neumólogo y el digestivo. 48 horas después, el diagnóstico final es una contractura muscular intercostal, básicamente un músculo tensado entre 2 costillas. ¿Tenía Rosa un problema grave? No. ¿Estaba justificado el TAC con contraste? El cardiólogo dijo después, cuando revisó el caso, que no. Y lo más grave, esa prueba le inyectó una cantidad significativa de radiación ionizante, y el contraste yodado puede afectar seriamente la función renal en mayores de 60 años. Esto tiene un nombre en medicina. Se llama sobrediagnóstico o medicina defensiva. ¿Por qué ocurre esto? Hay 2 razones principales, y quiero ser honesto con las 2. La primera es el miedo del médico. En un sistema donde una demanda por negligencia puede arruinar una carrera, muchos prefieren hacer todas las pruebas posibles para cubrirse las espaldas. Esta lógica protege al médico, pero no siempre te protege a ti. La segunda es económica, no en todos los casos, no en todos los médicos, pero existe un incentivo perverso en algunos modelos de atención donde a mayor número de pruebas, mayor facturación. Y los pacientes mayores, con más enfermedades coexistentes, son estadísticamente los más expuestos a baterías de pruebas extensas. Aquí viene la parte importante. Las pruebas innecesarias no son simplemente un gasto de más, a veces son un daño físico real. El riñón de una persona de 65 años filtra entre un 30 y un 40% menos que el de una persona de 30. Eso no significa que esté enfermo. Significa que tiene menos margen de error frente a agresiones externas. Cuando le inyectas contraste yodado para un TAC, ese riñón debe eliminar la sustancia. Si ya trabajaba al límite, por hipertensión, por años de antiinflamatorios, ese contraste puede desencadenar una nefropatía por contraste, una bajada aguda de función renal que en casos severos puede requerir diálisis. Y la radiación ionizante acumulada tiene sus propios riesgos a largo plazo, especialmente en mujeres. ¿Cómo protegerte de esta primera trampa? 4 preguntas que tienes derecho y el deber de hacer antes de cualquier prueba diagnóstica. Primera, ¿para qué es exactamente esta prueba? ¿Qué estamos buscando? Segunda, ¿cambiará el tratamiento el resultado de esta prueba? Si el tratamiento va a ser el mismo independientemente, la prueba puede no ser necesaria. Tercera,
¿Hay algún riesgo asociado a esta prueba para alguien de mi edad? Cuarta, ¿hay alguna alternativa menos invasiva? Muchas veces una ecografía puede dar información similar a un TAC, con cero radiación. Apunta a estas 4 preguntas, ponlas en tu teléfono y no te sientas nunca, jamás, incómodo por hacerlas. Un buen médico te va a agradecer que las hagas. Trampa número 2, la polifarmacia silenciosa. Esta trampa tiene un nombre técnico, pero cuando te la explique vas a reconocerla de inmediato. Polifarmacia significa tomar 5 o más fármacos de forma crónica, y es la epidemia silenciosa de las personas mayores. El hospital es muchas veces donde se desborda. Un paciente mío, lo llamaré Fermín, 72 años, llegó a consulta con una bolsa llena de medicamentos. Los contamos juntos, 16 fármacos distintos. Cada especialista que había visitado en los últimos 5 años le había recetado los suyos. Nadie había mirado qué estaban haciendo los demás. El resultado, mareos crónicos, confusión mental, caídas frecuentes. Cuando revisamos su lista, encontramos 4 medicamentos con interacciones entre sí, 2 que duplicaban el efecto bajándole la tensión en exceso, y un somnífero de la familia de las benzodiazepinas, con un perfil de riesgo muy alto para caídas y deterioro cognitivo en mayores de 65 años. Imagina que tu hígado y tus riñones son una fábrica de procesamiento químico. Cuando eres joven, trabaja con 4 líneas de producción. A los 65 o 70 sigue funcionando, pero con 2. La velocidad a la que el hígado descompone los medicamentos se reduce. La filtración renal también baja. ¿Qué significa esto en la práctica? Un medicamento que en una persona joven dura 4 horas en el organismo, en una persona mayor puede durar 8 o 10. Se acumula. Y si encima tomas otro fármaco que usa la misma línea de producción, los 2 compiten, se amplifican o se anulan de formas que nadie predijo cuando te los recetaron por separado. Esto se llama interacción farmacológica. Y en personas mayores con múltiples enfermedades, el riesgo es exponencialmente mayor. ¿Por qué el hospital lo empeora? Imagina que llegas a urgencias con una neumonía, te ingresan. El médico de planta no tiene acceso a tu historial completo. Te receta antibiótico, antiinflamatorio, broncodilatador, anticoagulante preventivo y protector de estómago. 5 medicamentos nuevos encima de los 16 que ya tomabas. En ese momento, sin que nadie sea malvado ni negligente, tu cuerpo procesa 21 sustancias químicas simultáneamente, y el médico que te ve cada 24 horas no tiene el tiempo físico de revisar todas las interacciones posibles. ¿Cómo protegerte de esta segunda trampa? Esto es lo más importante que te voy a decir sobre este punto. Necesito toda tu atención. Lleva siempre una lista actualizada de todos tus medicamentos. Siempre. Al médico, a urgencias, a cualquier consulta, con el nombre genérico, la dosis y la frecuencia, en papel o en el teléfono. Esta lista puede salvarte la vida. Cuando te ingresen, estás asustado, con dolor, bajo presión, y no vas a recordar todos. La lista lo hace por ti. Una vez al año, pide a tu médico de cabecera una revisión completa de tu medicación. Se llama conciliación farmacológica. Pídelo por nombre, es tu derecho. El objetivo es eliminar lo que ya no necesitas, detectar interacciones y buscar alternativas más seguras para tu edad. Y cuando durante un ingreso te receten algo nuevo, pregunta directamente: ¿es compatible este medicamento con todo lo que ya tomo? Existe software específico para verificarlo. Se llama verificación de interacciones. El equipo tiene acceso a él. Trampa número 3. El alta hospitalaria prematura. Esta es la trampa que más indignación genera en las familias cuando la explico. Y entiendo por qué. El alta hospitalaria prematura ocurre cuando a un paciente se le dice que puede irse a casa antes de que su estado clínico sea realmente estable, antes de que sea seguro. ¿Por qué pasa? La respuesta honesta tiene 2 partes. Primera, la presión sobre las camas hospitalarias es real y es brutal. Los hospitales, especialmente los públicos, tienen una demanda que supera su capacidad. Hay directores médicos que presionan a los equipos para reducir la estancia media. Esa presión es sistémica, no personal, pero existe. Segunda,
Hay una lógica médica legítima detrás de acortar el ingreso cuando es posible. El hospital, como veremos en la quinta trampa, no es un lugar inocuo. Pero acortar cuando es posible y mandar a casa antes de tiempo son cosas muy diferentes. La fisiología del envejecimiento hace que la recuperación sea más lenta y que los indicadores clínicos puedan ser engañosos. Un análisis de sangre puede estar dentro de rango y, sin embargo, el paciente mayor todavía no tiene la estabilidad funcional para volver a casa. Los parámetros de laboratorio en los mayores tienen mayor inercia. Pueden normalizarse en el papel antes de que el cuerpo realmente esté recuperado. Además, los mayores tienen lo que llamamos reserva funcional disminuida. El margen entre estar bien y descompensarse es más estrecho. Un esfuerzo que en alguien de 40 años no supone nada, en alguien de 75 puede disparar una recaída. Y hay un factor que muy pocas familias consideran antes de que ocurra: el entorno al que vuelve el paciente. Hay escaleras sin adaptar, un baño inaccesible, hay alguien en casa para ayudar. ¿La rehabilitación empieza de inmediato o hay lista de espera? Estas preguntas deben responderse antes del alta, no después. ¿Cómo protegerte de esta tercera trampa? Cuando el médico dice «mañana le damos el alta», tienes derecho a preguntar ¿cuáles son exactamente los criterios que se han cumplido? ¿Qué signos de alarma debo vigilar en casa? ¿A quién llamo si algo va mal? Si el médico no puede responder con claridad a esas tres preguntas, el alta no está bien planificada. Pide siempre un informe de continuidad asistencial. Ese documento debe incluir diagnóstico, tratamiento realizado, medicación que continúa, señales de alarma y cita de seguimiento ya programada. Si te dan el alta sin el completo, algo falla. Si crees que el alta es prematura, tienes derecho a manifestarlo formalmente. Puedes pedir hablar con el médico responsable del servicio. Puedes solicitar el departamento de atención al paciente. Esto no es confrontación, es ejercer tu derecho. Y si el hospital tiene trabajador social, y los buenos hospitales lo tienen, pídele una visita. Pueden coordinar adaptaciones del hogar, ayuda a domicilio o un traslado a un centro de recuperación intermedio, si el domicilio no es seguro. Trampa número 4. La falta de consentimiento informado real. Levanta la mano si alguna vez has firmado un documento en un hospital sin haber leído bien lo que ponía. No te preocupes, la mayoría de las personas lo han hecho. No porque sean imprudentes, sino porque el sistema, a menudo de forma inconsciente, está diseñado para que firmes rápido. El consentimiento informado es uno de los pilares éticos más importantes de la medicina moderna. La idea es simple y poderosa. Ningún médico puede hacerte nada sin que hayas entendido qué se te va a hacer, cuáles son los riesgos, qué alternativas existen y sin que hayas dado tu acuerdo voluntariamente. Eso en teoría. En la práctica, lo que ocurre muchas veces es esto. Te pasan un folio de 2 páginas con letra pequeña, llena de terminología técnica, y una enfermera te dice «firme aquí», mientras hay otros 3 pacientes esperando. Hay personas que han firmado autorizaciones para procedimientos con riesgos reales, perforación intestinal, reacciones anestésicas, complicaciones posquirúrgicas, sin que nadie les explicara una sola palabra en voz alta. Si algo hubiera salido mal, no habrían tenido la información para tomar decisiones conscientes sobre el siguiente paso. Y eso no es un caso aislado. Es la norma en demasiados centros. Los adultos mayores son estadísticamente más vulnerables a este proceso deficiente, por 3 razones. Primera, muchos pertenecen a una generación en la que al médico no se le cuestionaba. Si el médico lo dice, será lo mejor. Eso, que en otro contexto podría ser incluso una virtud, en el consentimiento informado puede ser un problema. Segunda, bajo el estrés del ingreso hospitalario, el cerebro no procesa bien la información compleja. Firmas para salir del miedo. Tercera, si hay deterioro cognitivo leve, que no siempre está diagnosticado, la comprensión de documentos complejos puede estar comprometida. La legislación sanitaria establece que el consentimiento informado debe ser previo a la intervención con tiempo suficiente, comprensible para el paciente en lenguaje accesible, completo en riesgos, beneficios y alternativas, y voluntario, sin presión. La realidad es que muchos consentimientos se obtienen de forma que cumple la forma legal, pero no el fondo ético de esa ley.
¿Cómo protegerte de esta cuarta trampa? Nunca firmes un consentimiento si no has recibido una explicación verbal clara. Tienes derecho a decir, antes de firmar, necesito que alguien me explique esto en persona. Pregunta siempre por las alternativas. ¿Hay otra forma de hacer esto? ¿Cuáles son los riesgos de no hacerlo? Pide tiempo si lo necesitas. Para procedimientos no urgentes, tienes derecho a llevarte el documento a casa, leerlo con calma y firmarlo en otra cita. Designa a un familiar de confianza como tu acompañante en cualquier ingreso. Esa persona puede hacer las preguntas que tú en ese momento no puedas hacer. Y si eres familiar de alguien con deterioro cognitivo, habla con el equipo médico antes de cualquier procedimiento, para asegurarte de que el proceso de consentimiento está adaptado a la situación. Trampa número 5. El síndrome de desacondicionamiento hospitalario. Y llegamos a la quinta trampa, la más invisible, la que más me cuesta hablar en voz alta, porque implica admitir que el lugar al que vamos a curarnos puede, en ciertas condiciones, hacernos daño. No de forma intencionada, no por negligencia, sino por algo estructural, biológico y profundamente subestimado. Se llama síndrome de desacondicionamiento hospitalario. Imagina que eres astronauta. Llevas 6 meses en la Estación Espacial Internacional en gravedad cero. Cuando vuelves a la Tierra no puedes caminar solo. Tu masa muscular ha disminuido. Tu presión arterial no se regula al ponerte de pie. Tu sistema óseo ha perdido densidad. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es extraordinariamente adaptativo. Si no usas algo, el organismo asume que no lo necesitas y deja de invertir recursos en mantenerlo. Ahora, no necesitas ser astronauta para experimentar algo parecido. Una persona de 70 años, encamada en un hospital durante 5 días, puede perder entre el 5 y el 10% de su masa muscular. En los jóvenes, esa pérdida se recupera con relativa facilidad. En los mayores puede ser el inicio de un deterioro funcional que no se revierte del todo. 5 días, no 5 meses. 5 días. El músculo esquelético está en un equilibrio constante entre construirse y destruirse. Ese equilibrio depende del movimiento. El músculo necesita carga y resistencia para mantenerse. Cuando te quedas encamado, esas señales desaparecen. El cuerpo activa procesos de destrucción muscular. En personas jóvenes, la tasa de síntesis muscular es alta y puede compensar. En personas mayores, esa tasa ya es más baja de base. El balance se vuelca hacia la degradación mucho más rápidamente. Pero no es solo el músculo. También hay deterioro cardiovascular. 5 días en cama reducen el volumen de sangre circulante y la capacidad del corazón para adaptarse a los cambios de posición, causando bajadas de tensión al ponerse de pie que provocan mareos y caídas. Y deterioro respiratorio. Los pulmones necesitan movimiento para ventilarse bien. Encamado, las zonas inferiores colapsan parcialmente, aumentando el riesgo de neumonía hospitalaria, una de las causas más frecuentes de mortalidad en pacientes mayores ingresados. Pero lo que más me impacta es el deterioro cognitivo, el encamamiento prolongado, combinado con la desorientación del entorno hospitalario, el ruido constante, la pérdida del ritmo día-noche, las interrupciones del sueño por las rondas nocturnas, puede precipitar lo que llamamos síndrome confusional agudo o delirium. En mayores, el delirium hospitalario ocurre en hasta el 50% de los ingresados, y en un tercio de esos casos hay un deterioro cognitivo residual que no se revierte completamente al alta. Que te lo diga de otra manera, un ingreso hospitalario puede dejar a una persona mayor con peor memoria, peor concentración y mayor riesgo de demencia a largo plazo. No siempre, no de forma inevitable, pero el riesgo es real y muy pocas personas lo conocen antes de que ocurra. Hay hospitales con unidades geriátricas especializadas que hacen un trabajo extraordinario en la prevención del desacondicionamiento, protocolos de movilización temprana, fisioterapia precoz, evaluación cognitiva regular, control del sueño. Esos hospitales existen y son maravillosos, pero no son la norma, y la razón principal es tiempo y recursos. El fisioterapeuta en un hospital general no puede ver a todos los pacientes ingresados. Las enfermeras, con ratios insostenibles, no siempre pueden dedicar tiempo a sentar al paciente o pasear con él por el pasillo. Y la cultura médica tradicional, que está cambiando pero lentamente, asociaba el reposo absoluto con la recuperación.
Lo que la evidencia de los últimos 20 años demuestra es que esa idea es, en muchos contextos, contraproducente. ¿Cómo protegerte de esta quinta trampa? Este es el punto donde la familia juega un papel absolutamente crucial. Primera acción, movilidad desde el primer día. Salvo que el médico haya indicado reposo absoluto por razones específicas y claras, la persona mayor ingresada debe moverse, sentarse en la cama, pasar a la silla, dar pasos por la habitación, ir al baño andando si puede. No es algo que el paciente deba pedir tímidamente, es parte del tratamiento. Pregunta directamente al médico: ¿puede moverse mi familiar? ¿Cuándo puede empezar fisioterapia? Segunda acción: llevar el mundo de casa al hospital. El desacondicionamiento cognitivo se alimenta de la desorientación. Lleva fotos familiares, un reloj visible, su música favorita. Ayúdale a mantener el ritmo del día: desayuno, noticias, paseo, siesta, cena. Habla con él normalmente. Cuéntale cosas del mundo exterior. Esa estimulación no es un lujo, es medicina preventiva. Tercera acción: vigilar el sueño. Los hospitales son, paradójicamente, lugares donde se duerme muy mal. Si el sueño está muy alterado, coméntalo con el equipo médico. Hay intervenciones simples: tapones para los oídos, antifaces, revisión de horarios de medicación para no despertar innecesariamente a medianoche, que pueden marcar una diferencia real. Cuarta acción: pide una evaluación geriátrica. Si el paciente tiene más de 65 años y el ingreso va a ser de más de 2 o 3 días, pide explícitamente que el servicio de geriatría sea consultado. En muchos hospitales no se les consulta de forma rutinaria, a menos que alguien lo pida. Quinta acción: planificar la recuperación física después del alta. Cuando el ingreso termina, el trabajo no ha terminado, ha empezado. Asegúrate de que hay un plan de rehabilitación claro, con inicio lo antes posible. Cada semana que pasa sin rehabilitación activa es músculo que se pierde y que cada vez cuesta más recuperar. Hemos cubierto mucho terreno hoy. Permíteme resumirte lo más importante que te llevas. Primera trampa: el exceso de pruebas diagnósticas. Haz siempre 4 preguntas antes de aceptar cualquier prueba. ¿Para qué? ¿Cambia el tratamiento? ¿Qué riesgos tiene para mi edad? ¿Hay alternativa? Segunda trampa: la polifarmacia silenciosa. Lleva siempre tu lista de medicamentos. Pide una revisión anual. Pregunta por interacciones cada vez que te receten algo nuevo. Tercera trampa: el alta prematura. Exige criterios claros. Pide el informe de continuidad asistencial. Evalúa el entorno del hogar antes de irte. Cuarta trampa: el consentimiento informado deficiente. No firmes sin entender. Pide explicación verbal. Tómate el tiempo que necesites. Lleva a alguien de confianza. Quinta trampa: el desacondicionamiento hospitalario. Muévete desde el primer día. Lleva el mundo de casa. Cuida el sueño. Pide geriatría. Planifica la rehabilitación postalta. Estas no son estrategias complicadas. No requieren conocimientos médicos avanzados. Solo requieren que sepas que tienes derechos, que hagas preguntas y que no asumas que el sistema siempre va a protegerte solo. El sistema tiene personas extraordinarias dentro, pero también tiene presiones, limitaciones e incentivos que no siempre están alineados con lo mejor para ti. Por eso existo yo aquí, por eso existe este canal. Si este video te ha parecido útil, compártelo con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, porque la información que acabas de escuchar puede cambiar la experiencia hospitalaria de alguien que quieres, puede proteger su función física, su mente, incluso su vida. Suscríbete si quieres seguir recibiendo información médica honesta, sin relleno y de tu lado. Y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Leo cada uno y contesto siempre que puedo. Y antes de irme, una cosa rápida. Déjame en los comentarios desde qué país nos ves y cuántos años tienes. No es curiosidad sin más. Esa información me ayuda directamente a elegir los temas que más os interesan y os afectan para los próximos videos. 2 segundos. Me ayudan muchísimo. Todo lo que has escuchado en este video tiene una finalidad exclusivamente educativa e informativa. El contenido presentado no constituye en ningún caso consejo médico personalizado, diagnóstico clínico ni recomendación terapéutica. Las situaciones descritas, incluyendo los casos de pacientes, son ilustrativas y han sido anonimizadas o modificadas para proteger la identidad de las personas.
Cada persona tiene un estado de salud único, con sus propias enfermedades, medicamentos y circunstancias. Por eso, cualquier decisión médica debe tomarse siempre en consulta con tu médico o el equipo sanitario que te conoce y te atiende. El objetivo de este canal no es sustituir la relación médico-paciente, es fortalecerla, empoderándote con información para que esa relación sea más igualitaria, más transparente y más beneficiosa para ti. Si estás en una situación de urgencia médica, llama inmediatamente a los servicios de emergencias de tu país. Gracias por ver este video y cuídate mucho.